Muy bien, vamos a continuar entonces. Estamos en los hechos voluntarios ilícitos, en dos categorías, sin intencionalidad y con intencionalidad. Aquí aparece este concepto de cuasi contrato. Si relacionamos con cuasi delito, entonces vamos a poder entender esta figura de los cuasi contratos. Aquí las acciones no queridas por el sujeto, pero además están previstas en el ordenamiento jurídico. ¿Cuáles son esos cuasi contratos? ¿O cómo debemos entender un cuasi contrato? Recuerden que un cuasi contrato no es un contrato propiamente dicho. Pero vamos a entender que surgen obligaciones sin que nosotros hayamos querido que surjan. ¿Cómo es eso? ¿Cómo pueden surgir obligaciones sin que nosotros hayamos querido? Porque normalmente cuando nosotros queremos establecer un vínculo jurídico donde establecemos obligaciones, pues vamos a los contratos. ¿Y cómo es posible que pueda presentarse un hecho jurídico donde nosotros no hemos establecido ninguna relación y finalmente estamos involucrados? Es que hay circunstancias precisamente donde se da esta figura que les acabo ahorita de explicar, por lo menos de darle la idea que se presenta. Entonces nuestra legislación las ha considerado. A esto se le llama los cuasi contratos. Y en nuestra legislación y en casi la mayoría de las legislaciones hay tres aspectos. La gestión de negocio, que está en el artículo 973 del Código Civil, donde una persona sin estar facultado, sin estar obligada, sin ser apoderado, por así decirlo, pero hay una necesidad y como persona empieza y se hace cargo de un negocio ajeno. Y cuando hablamos de negocio no estamos diciendo que estamos hablando de hacer transferencias o de tener un capital, sino de actividades que le hubieran correspondido a una persona que esté contratada para ello. Pero por ciertas circunstancias, sea de amistad o de familia, nosotros empezamos y como no está la persona, y nosotros asumimos aquello. Asumimos y empezamos a responder para aquello. Y hacemos un negocio que no nos corresponde, una gestión de negocio de una persona que tiene cierta vinculación con nosotros y a partir de ahí surgen responsabilidades. ¿En qué sentido la responsabilidad? Ustedes van a revisar el 973 y van a poder entender con más claridad y más precisión esta parte. Surge responsabilidad porque cuando asumimos un negocio, aunque no nos corresponde, tenemos que llevarlo hasta el final. Y aunque no estemos contratados para ello, del momento que asumimos, tenemos que tener el cuidado necesario para que la persona titular de aquel negocio que nosotros que hemos asumido voluntariamente, no sea perjudicada. Porque hay responsabilidades si actuamos negligentemente. Así no hayamos estado contratados. Y por otro lado, la persona a quien nosotros le estamos haciendo un negocio sin que ella no haya contratado, pero por circunstancias en las que nosotros pudimos intervenir válidamente de alguna manera. Entonces también ella tiene cierta responsabilidad con nosotros porque en su momento va a tener que reconocernos esa gestión. Entonces, ¿cuál es lo importante acá?
La gestión de negocio ustedes la pueden profundizar y estudiar. Pero lo que queremos es que se entienda de que acá no ha habido un contrato previo entre dos personas donde han acordado que va, qué actividades o qué trámite va a realizar una persona. Aquí no ha habido un acuerdo previo, sino que las circunstancias hicieron que surja esta posibilidad. Y entonces, sin estar contratado para ello, ahí surgen obligaciones, tanto para el gestor de negocio ajeno, como el beneficiario con esa gestión. De alguna manera ahí se van a tener que compensar las diligencias que se han hecho. Como consecuencia, yo también, quien asume una gestión, tiene que tener el cuidado necesario porque también hay responsabilidad. Otro aspecto que configura o que está dentro de los cuasi contratos es el pago de lo indebido, que está en el artículo 963 del Código Civil. Si alguien recibe un pago indebidamente, entonces tiene la obligación de restituirlo, de devolverlo. Entonces ustedes van a entender que si una persona, no teniendo causa, no teniendo motivo, efectúa un pago a quien no le debe en realidad, esa otra persona, que a lo mejor ni lo conoce, por el hecho de recibir un dinero que no le corresponde, un pago indebidamente, asume la obligación. ¿Cuál obligación? De devolver lo que ha recibido. Entonces, es el pago de lo indebido, que también tiene relación con el siguiente aspecto, que es el enriquecimiento ilegítimo, que también podemos considerarlo un enriquecimiento sin causa. Recuerden que el flujo de dinero o la capacidad económica que cada persona tiene va a tener un respaldo, que en este caso es el trabajo o la actividad económica a la que se dedica. Eso va a justificar las ganancias que nosotros tenemos. Entonces, cuando hay un enriquecimiento ilegítimo, cuando también recibimos un monto de dinero que no nos corresponde. Aquí es importante que tiene que haber una relación entre el que se enriquece y otro que se empobrece. Hay relación entre dos personas. El enriquecimiento de uno va a implicar el empobrecimiento del otro. Y cuando hablamos de empobrecimiento, no lleven su mente a pensar un pobre, aquel que tiene carencia, que es un mendigo, que tiene condiciones desfavorables. No. Hablamos en este caso del empobrecimiento, toda pérdida de un monto económico que legalmente nos corresponde y que lo perdemos injustamente o sin causa. Entonces, ese es el empobrecimiento. Nosotros perdemos, es decir, dimos el dinero a quien no le correspondía. Y aquel ha recibido sin causa justa, entonces un dinero que no le corresponde. Entonces, él se enriquece y nosotros nos empobrecemos en esa medida. Por lo tanto, quien recibe un monto de dinero, quien se enriquece ilegítimamente, tiene la obligación de retribuir, de indemnizar, de devolver lo que ha recibido. Entonces, esa obligación, aquí podría decir la persona, bueno, yo no tengo la culpa que se hayan equivocado y me hayan depositado a mi cuenta, por decir. No es así, porque no es un hecho casual. Aquí la ley lo ha considerado. Entonces simplemente se le hace conocer
Se verifica en su extracto y entonces a partir de ahí tiene una obligación que nunca pensó, nunca la quiso, pero finalmente aparece. Entonces, así se configura lo que son los cuasi contratos. Son obligaciones que surgen extracontractualmente, no están fundamentadas en un contrato, sino en estas tres figuras jurídicas que hemos analizado y que el código los establece: la gestión de negocio, el pago de los individuos y el enriquecimiento ilegítimo. Y si hubiera otra figura parecida donde se dan estas características, también obviamente hay que considerar. Esos son los hechos voluntarios lícitos sin intencionalidad. Recuerde que son lícitos, es decir, aquí no hay delito. Y vienen ahora los hechos lícitos con intencionalidad. Y en o como continuación o en contraposición de los cuasi contratos están los contratos propiamente dichos. Que aquí sí hay un acuerdo de voluntades específico para poder establecer un vínculo jurídico que finalmente se van a transformar en obligaciones de dar, de hacer o no hacer. Entonces son acciones cuyos efectos son deseados y previstos por el sujeto y ratificados con su acción. Aquí es donde ya interviene la voluntad. Porque para hacer un contrato tenemos que saber a qué nos estamos obligando, cuáles son las condiciones. Y si en realidad estamos en condiciones para celebrar un contrato. Recuerden que aquí hay obligaciones de ambas partes. Y, por lo tanto, se tienen que observar esas condiciones y además lo que está establecido en la ley. Y en el derecho privado, a los contratos se le conocen como negocios jurídicos. Y esto, hay una clasificación de estos negocios jurídicos. Unilateral. Estamos hablando de la intervención de una sola voluntad. Por ejemplo, tenemos el testamento. El testador hace su testamento y no necesita que el heredero o que el legatario dé su aceptación. Simplemente ese acto vale de forma unilateral y el testamento es válido. Independientemente que la circunstancia después de que el heredero acepte la herencia con beneficio de inventario o de forma pura y simple nomás, eso es otra situación. Pero el acto mismo de testar solamente depende de la voluntad de una sola persona. Tenemos los plurilateral. Plurilateral significa que intervienen más de una voluntad. 2, 3, 4 voluntades. Y como ejemplo tenemos los tratados internacionales, donde intervienen muchos estados, varios estados. Luego tenemos bilateral, que no es más que una forma de plurilateral, pero con la intervención específica de dos partes. Y esto se adecua precisamente a los contratos. Como, por ejemplo, tenemos la compraventa, donde está el vendedor y el comprador que intervienen en este acto jurídico. Y finalmente le llamamos también convención o negocio jurídico. Y vamos a ver ahora el tema de convención y negocio jurídico. Noción de contrato en diferentes legislaciones. Me he permitido poner alguna definición o noción de contrato de varias legislaciones para que veamos la similitud y de alguna manera nos facilite la comprensión. De manera general, la definición de contrato es el acuerdo de voluntades que tiene por objeto crear una relación jurídica. Es una subespecie de la convención. Ahora, ¿cuál es la definición o la noción que nos da nuestro código?
Está en el artículo 450. Cuando empezamos la clase, yo le dije, este es el artículo lema de CJR 229. Ningún estudiante va a pasar de curso sin saber este concepto. Entonces, asumo que ya todos lo saben. Hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica. Fíjense, tres aspectos muy importantes implica la contratación. Primero, de que las personas que intervienen son dos o más. Y aquí había una observación de algunos autores que decían que en vez de decir personas debería decir partes. Pero finalmente el contrato en sí, por sí mismo, un contrato por sí mismo, ya debemos entender que hay la participación de dos intereses opuestos entre sí, pero que finalmente vinculados con el mismo interés o con el mismo objeto. Entonces es imposible pensar en un contrato y pensar en una parte o varias personas con un solo interés o con el mismo interés. En este caso decimos varios vendedores y ni un comprador, no hay negocio. Varios compradores y nadie que venda lo que necesitan, no hay negocio. Entonces se debe entender que acá necesariamente está hablando de dos o más personas que están interviniendo en lados opuestos, como comprador y vendedor, ¿no es cierto?, que van a configurar las partes del contrato. Pero este acuerdo tiene tres efectos: constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica. Y cuando hablamos de relación jurídica, significa que establecen relaciones donde hay obligaciones, donde hay consecuencias de esas obligaciones de fallar con el cumplimiento y todos los mecanismos que implica una relación jurídica, es decir, que son de cumplimiento obligatorio. Eso es importante establecer. Y fíjense el Código de Perú, el artículo 140 del Código de Perú, esta es la definición que utiliza. Es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Un concepto muy parecido, con la excepción de acá que acá más bien dice regular. Regular significa establecer la regla del contrato. Es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular o modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Esa es otra definición. No recuerdo de qué país, parece no le puse el nombre. Pero veamos lo que dice el Código de Colombia y de Chile, que coincide. Contrato o convención, ahora presten atención a esta definición. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o muchas personas. Muy bien, este concepto, esta noción de contrato del Código colombiano y del Código chileno tiene un aspecto que va más allá de las dos definiciones anteriores que hemos visto, del de Perú y de nosotros, que aquí toma al contrato como sinónimo de convención. Fíjense, contrato o convención. Nótese bien este detalle. Y esto de aquí ha abierto un debate, obviamente, entre los estudiosos del derecho. Estamos hablando de la legislación chilena, donde hay muchos que se refieren a este aspecto precisamente. Es decir, hay un rechazo
a que el código haya tomado contrato como sinónimo de convención o convención como sinónimo de contrato. Hay ciertas diferencias que en la parte siguiente vamos a ver. Ahora fíjense, aquí está hablando directamente de las obligaciones, ¿no? De los efectos de las obligaciones. Obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. Tres típicas clases de obligaciones que ustedes las recuerdan muy bien. Entonces aquí está detallando que las partes se obligan a una de estas tres obligaciones. Y pese que aquí habla de parte, fíjense, lo que no sucede en la noción de nuestro código que habla de persona, aquí habla de parte. Y fíjense, todavía profundiza la aclaración y acá dice, cada parte puede ser una o muchas personas. ¿Ven? Cada parte puede ser una o muchas personas. Nuestro código simplemente dice, hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo. Y damos por sobreentendido que en todo contrato tienen que intervenir dos partes. Pero desde luego ya dice que pueden ser dos o más personas. El código chileno y colombiano es más específico. Aún hablando de parte, acá dice que cada parte puede ser una o muchas personas. Un detalle muy importante. Aquí tenemos otra definición. Es un acto jurídico entre vivos, bilateral o plurilateral, de naturaleza patrimonial destinada a crear, modificar, extinguir derechos y obligaciones, a las cuales las partes deben someterse como a la ley misma. Este concepto que también no encontré a cuál legislación corresponde, pero lo consideré importante para compartir. Aquí agrega que es un acto jurídico entre vivos, podríamos decirlo. No hay acto jurídico entre muertos, pero acá lo está especificando. Que puede ser bilateral o plurilateral. Y aquí un elemento importante de naturaleza patrimonial. Y nuestro código establece que los contratos precisamente tienen como base el campo del derecho patrimonial, destinados a crear, extinguir derechos y obligaciones, a las cuales las partes deben someterse como a la ley misma. Hace cierta aclaración importante. Y una de ellas es que los contratos son ley entre partes. Por eso es que acá dice, las cuales las partes deben someterse como a la ley misma. No significa que el contrato tenga una categoría igual que la ley, sino que las partes que intervienen en un contrato deben observarla como si fuera la misma ley, porque ellos han pactado y le han dado esa calidad. Consecuentemente, si ellos infringen, incumplen, así como la ley sanciona, el contrato también tiene sus procedimientos para sancionar al incumplir. Acá tenemos lo que establece el Código Civil de Paraguay en su artículo 296. Son actos jurídicos los actos voluntarios lícitos que tengan por fin inmediato crear, modificar, transferir, conservar o extinguir derechos. Aquí no habla de contratos, sino que la definición lo hace a través de actos jurídicos. Y no busqué si definía contrato, no. Entonces, di por entendido que cuando habla de actos jurídicos, los contratos son actos jurídicos y por lo tanto quedan definidos a partir de esta noción. Los actos voluntarios lícitos. Fíjense, está coincidiendo con nuestra clasificación. Que tengan por fin inmediato crear, modificar, transferir, conservar o extinguir derechos. Aquí, crear, modificar, transferir nuevo, conservar nuevo y extinguir coincide con lo de nosotros.
Finalmente tenemos en el Código Argentino, en su artículo 957, establece: contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Si ustedes consideran la noción que da el Código Argentino, está completo, tal como lo quisieran tal vez quienes han cuestionado la noción que da nuestro Código Civil, porque aquí está hablando de dos o más partes. Está hablando de su consentimiento y finalmente todos arriban a lo mismo, con alguna diferencia. Por ejemplo, acá dice transferir, que no está en nuestro código. Pero obviamente todos esos efectos, también los contratos en nuestra legislación deben entenderse también que lo tienen, aunque de hecho no lo hayan expresado, no lo exprese nuestro código. El Código Civil venezolano, en su artículo 1133, dice convención, es decir, la definición de contrato: convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Nótese bien que también el Código venezolano, en vez de contrato, o al contrato más bien, lo considera también una convención, es decir, usa un sinónimo para contrato y convención. El Código Civil de México o mexicano, en su artículo 1792, ¿y por qué estos códigos? La mayoría tienen muchos artículos. Si ustedes, les he pasado por ejemplo el Código Civil de Paraguay, si ustedes investigan los otros códigos, la mayoría todavía tiene el derecho de familia integrado al Código Civil. No lo han separado, por eso es que tienen mucho más artículos, son más extensos. Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Y en su artículo 1793 dice: los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contrato. Ahora fíjense cómo vamos configurando y entendiendo el uso del término convenio y contrato. Vamos a leerlo de nuevo. Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Y en su artículo 1793 especifica: los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contrato. Interesante. Para los mexicanos, cuando los contratos tienen esta particularidad, transferir obligaciones y derechos, solo en ese caso toman el nombre de contrato. El artículo 1309 del Código Civil de Panamá establece: contrato es una convención en virtud de la cual una o más personas se obligan para con otra u otras o recíprocamente a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Finalmente, para terminar, ¿cuál es la diferencia entonces entre convención y contrato? Ustedes estuvieron atentos y para algunas legislaciones lo toman como sinónimo. Pero también hay un acuerdo más o menos generalizado entre los estudios de que tiene esta relación. La convención es el género y el contrato es la especie. ¿Cómo es eso? La convención vamos a representar imaginariamente por la teoría de conjunto. La convención es el conjunto grande. ¿Entienden? Si han pasado matemáticas, la teoría de conjunto, hay un conjunto, un redondo, un círculo.
Dentro de ese círculo vamos a introducir otro círculo, que en este caso va a ser el contrato. Por lo tanto, el contrato es especie del género, que es grande. Entonces la especie se sobreentiende que es un aspecto particular de un aspecto general, que en este caso es el género. Ahora fíjense, crea y modifica derechos y obligaciones sin mayores formalidades. En su aspecto positivo, crea derechos. Y en su aspecto negativo, extingue o modifica derechos. Y el contrato, por su parte, tiene como principal fin la creación de derechos y obligaciones exigibles civilmente. Por lo general, tiene mayores formalidades que una convención. Y hay un ejemplo que lo da el libro, y ustedes lo han leído. Por ejemplo, en un contrato de alquiler ya está establecido el contrato. Y luego, por alguna circunstancia que se presenta, las partes, a través de un convenio, modifican el canon de alquiler. Ya no hacen un nuevo contrato, sino que a través de un convenio, que es voluntario entre ellos, y sobre un mismo fin, que en este caso es modificar el canon de alquiler, finalmente ellos modifican el canon de alquiler y no necesitan hacer un nuevo contrato, solamente podrán hacer una aclaración, ¿no es cierto?, con relación a ese aspecto. Un convenio, que también tiene relación con una convención o convenio, es un acuerdo voluntario que no se encuentra sujeto a la ley. Esta es la definición según Sarah Lugo. Y un contrato es un arreglo bilateral que establece una relación jurídica entre las partes involucradas. Y finalmente, esto de acá, un convenio no siempre es un contrato. Mire, hablando del género. Pero todo contrato es un convenio. ¿Por qué? Porque el contrato es la especie, así que está dentro de la convención. Así que todo contrato necesariamente es un convenio. Otros aspectos que nos relaciona con el género, puede existir convenio sin contrato. Para que exista un convenio no necesita el contrato porque el contrato está dentro de él. Pero para que exista un contrato, es decir, debe haber un convenio. No puede existir contrato sin convenio. Muy bien, aunque algunos lo toman como sinónimo, es importante hacer estas diferencias. Por lo demás, aquí hemos terminado con el repaso de nuestro primer tema de avance. Y siendo también tiempo en cuestión del sistema Zoom, que ofrece 40 minutos, entonces hemos llegado también a la parte final. Si tienen algún comentario, pueden hacerlo rápidamente, creo que tenemos un minuto. Doctor, ¿la va a pasar la diapositiva? Disculpe. Buenas noches. Ya la pasé al grupo. ¿Pueden ¿Ya está? bajarla? Sí. Ya, gracias. Muy bien, estimados estudiantes, seguimos trabajando. La práctica estuve un poco también delicado de salud. No me he podido dedicar a las prácticas, a hacerlas. Pero considero que en esta semana ya estamos con más ánimo. Vamos a empezar a trabajar. Hoy me dediqué a hacer las diapositivas, a hacer un repaso para poder darles esta clase. Y entonces considero que a más tardar hasta el jueves ya tendrán la última práctica del tema 15. Así que deseando que todos estén bien de salud y que estén recuperándose los que han estado enfermos. Yo me despido hasta el día miércoles. Que tengan buenas noches. Igualmente, doctor, buenas noches. Buenas noches.